Radio República presenta Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo. Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias por estar con nosotros aquí en las ondas amigas de Radio República, recibiendo esta revista de informaciones y comentarios. Estamos con el jolongo al hombro, nuestro productor Jorge Trilla, el reportero del barrio Raúl García y este que les habla Julio de Torino, comenzando con un saludo afectuoso para todos ustedes, particularmente nuestros compatriotas, los que nos escuchan allá en la isla. Como de costumbre, les presentaremos la actualidad en sus facetas más importantes, sobre todo la actualidad cubana, no solamente las noticias que se publican en Cuba y las que salen en otras partes del mundo alrededor de la situación cubana, sino también reportajes directamente desde la isla en nuestro segmento El Reportero del Barrio. También nos estaremos poniendo al día en cuanto a la actualidad noticiosa internacional, los deportes. Jorge Trilla nos presentará su acostumbrado resumen. Al final nuestro comentario canta claro. Aquí estamos con ustedes y vamos a pidiéndoles solamente que nos ayuden a que esto se divulgue cada vez más, que cada vez sean más los cubanos que reciben información veraz, información cierta, y que pueden escuchar opiniones libres para formarse su propio criterio. Así eso vamos inmediatamente. Comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Hoy es miércoles 27 de noviembre de 2013. Se conmemora en esta fecha el aniversario 142 del fusilamiento de 8 estudiantes de medicina inocentes de todo crimen por parte de la colonia española, tratando de mantener a Cuba ausente de sus derechos. Como siempre ocurre a lo largo de la historia, esos esfuerzos de los tiranos de aquellos tiempos fracasaron, lo cual debiera sentar un ejemplo para otros en otras generaciones. En fin de cuentas, oramos hoy por el alma de todos los que han dado su vida por Cuba, incluyendo aquellos 8 estudiantes de medicina. Y comenzamos con los titulares de las noticias más importantes de hoy. La Iglesia Católica en Cuba da 10 razones por las cuales afirma que es necesario que reformas sean con prisa, pero con pausa. El movimiento Cristiano Liberación ha denunciado amenazas de muerte contra sus miembros. La coalición de organizaciones Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, dice que el régimen ha empleado fuerzas especiales para arrestar a 23 activistas en Palma Soriano. Se reporta una prisión avileña en estado de cuarentena debido a casos de cólera que allí se reportan. La dictadura castrista suspendió sus servicios consulares en Estados Unidos. Relacionado con esto, se confirma que el gobierno de Estados Unidos intentó convencer a un banco para que mantuviera sus servicios a la sección de intereses cubana, ya que la razón que alega la supuesta diplomacia castrista es que no encuentran un banco en Estados Unidos que se haga cargo de sus asuntos. Los muy cacareados vuelos entre Cayo Hueso y La Habana, que han sido anunciados para distintas ocasiones, no han podido despegar todavía. Estados Unidos sanciona a una firma petrolera suiza por hacer negocios con Irán y con Cuba. En cuanto a las noticias internacionales, Enrique Capriles denuncia que trataron de incendiar el vehículo en el que se movilizaba hacia la ciudad de Maracay, en Venezuela. El Tribunal Supremo Electoral declara irreversibles los resultados que dan la presidencia de Honduras al candidato oficialista Juan Orlando Hernández. Bombarderos B-52 de Estados Unidos desafían nueva zona de defensa aérea establecida por China sobre islas en disputa con Japón. En los deportes tenemos que en el fútbol, el Barcelona, jugando en la Liga de Campeones, sufre su primera derrota de la temporada. Por otra parte, en las grandes ligas, el cubano Rafael Palmeiro y el cubano-americano Luis González en la boleta al Salón de la Fama de las Grandes Ligas. Los detalles tan pronto regresemos.
Y aquí están los detalles de las principales informaciones. En un artículo de opinión firmado por el director de la revista católica Palabra Nueva, portavoz de la Arquidiócesis de La Habana, que dirige el cardenal Jaime Ortega, el señor Orlando Márquez expone 10 razones por las cuales es necesario el proceso de actualización del modelo económico, según lo califica la propia dictadura, que ha sido emprendido por Raúl Castro con el aval, desde luego, del Partido Comunista. Este proceso de reforma o actualización debería ser con prisa pero con pausas, con prisa para avanzar de forma expedita y sin titubeos, pero con las pausas estrictamente necesarias que posibiliten redireccionar el cauce o apartar los obstáculos estructurales o humanos que impiden el avance, dice el artículo. La cuestión del tiempo en este proceso de reformas es importante por varias razones, añade, diciendo que a pesar de lo puesto en práctica, los indicadores económicos y la canasta familiar siguen siendo escuálidos y para tener un país próspero se precisan ciudadanos prósperos. En otra parte, el artículo de la Iglesia Católica dice que la espera en la aplicación de los cambios provoca desaliento y afirma el desaliento ciudadano no es buen aliado de nadie ni de nada. La publicación advierte: en 2030 seremos un país con el 30% de la población con más de 60 años, similar a algunos países desarrollados, pero con una peculiar diferencia. Nuestro tercio en edad adulta y no productivo sería un sector pobre en un país subdesarrollado y pobre. Para enfrentar esta situación, la Iglesia llama a crear condiciones para estimular la natalidad y desincentivar la amplia inmigración juvenil, así como el retorno de emigrados, según nos califica la publicación, dispuestos a trabajar e invertir aquí capital y conocimiento. Asimismo, el artículo considera una pérdida de tiempo insistir en la ineficacia probada de la economía estatal y advirtió que la desventaja económica y tecnológica del país nos coloca en una posición vulnerable ante la necesidad de insertarnos en una economía globalizada y la posibilidad del levantamiento del embargo bloqueo, así lo llama la publicación católica, de los Estados Unidos. Acelerar la reforma o actualización y generar riqueza sería el mejor modo de detener y remontar después la decadencia de los dos sectores más importantes de la sociedad, la salud y la educación, añade la revista, diciendo también que es necesario crear un escenario propicio para el relevo en el poder que debe producirse en el 2018. En otro orden de noticias, el Movimiento Cristiano Liberación denunció el martes que la policía castrista detuvo y amenazó de muerte a Omar Lore Cuesta, coordinador provincial en Holguín de las actividades de este movimiento, debido a sus actividades dentro de la oposición pacífica. En un video difundido por el propio Movimiento Cristiano Liberación, el activista Luis Manuel Mariño Chacón informó de la detención temporal de Lore Cuesta. Lo han amenazado incluso hasta de muerte y le están prohibiendo que vaya a Velasco, un pueblo en las cercanías en la propia provincia de Holguín, porque él se reunió con nosotros el pasado sábado. Tienen su casa vigilada todo el tiempo, no lo dejan salir. Anteriormente, el pasado 22 de noviembre, el coordinador del Movimiento Cristiano Liberación en el municipio Calixto García, Rigoberto Rodríguez Feria, denunció que la seguridad del Estado mantuvo detenido a Arnaldo Figueredo y a mi persona cerca de 2 horas. Nos amenazaron el capitán Leandro y el capitán Sánchez de que iban a tomar represalias, que estuviéramos atentos a las consecuencias de lo que nos pasara. A José Luis Cabrera, sigue diciendo la información, el policía de apellido Espinosa le amenazó con golpearlo y amenazaron con darle un tiro a Arnaldo Figueredo, señaló en otro video difundido por el Movimiento Cristiano Liberación. Por su parte, Marino Chacón dijo que los castristas están asustados porque estamos con mucha fuerza, gracias a Dios. Estamos luchando. Los cubanos están quitándose las cadenas del miedo. Están diciendo, aquí estamos, no queremos más dictadura. Por su parte, la Unión Patriótica de Cuba denunció el martes que el régimen empleó fuerzas especiales para allanar casas de opositores y detener a 23 de ellos en Palma Soriano, Santiago de Cuba.
El uso de este tipo de fuerzas armadas en actos represivos contra disidentes se ha hecho habitual principalmente en la provincia santiaguera. En casa de Víctor Campa Almenares, Palma Soriano, entraron fuerzas especiales con armas apuntando y amenazando. Si se mueven, les matamos, dijo el exprisionero político José Daniel Ferrer, uno de los principales líderes nacionales de la UNPACU, en su cuenta Twitter. Vamos a nuestra habitual pausa aquí en Recuento Informativo. Aprovechamos y nos ponemos al día en los deportes, gracias a Jorge Trilla, y más adelante otras informaciones. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo. Recuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Ajax de Ámsterdam se convirtió ayer martes en el primer equipo esta temporada que derrota al Barcelona al lograr un triunfo en casa por 2-1, con lo que se mantiene en la lucha para pasar a la siguiente ronda de la Liga de Campeones. Tulani Cerero y Dani Hausen marcaron para dar al Ajax una sorprendente ventaja 2-0. Pero justo al inicio de la segunda parte, uno de sus defensas vio la tarjeta roja por una entrada brusca a Neymar, y Xabi Alonso dio su único gol a los azulgrana desde el punto de penalti. Barcelona, plagado de lesiones, sin Messi ni Víctor Valdés, presionó en busca del empate, pero poco pudieron hacer ante un Ajax engrandecido ante su afición. El Ajax sigue tercero en el grupo H, un punto por detrás del AC Milán, en tanto el club catalán, que ya tiene un puesto asegurado en la siguiente fase, sigue necesitando un punto para asegurarse la primera plaza del grupo. En otros encuentros, el Chelsea de Inglaterra se clasificó a los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa, pese a caer otra vez ante el Basilea 1-0, pues el Schalke logró apenas un empate con el Steaua de Bucarest. Además, el Milán venció 3-0 al Celtic. El Borussia Dortmund, vigente subcampeón de Europa, doblegó al Nápoles 3-1. El Arsenal obtuvo victoria ante los franceses del Olympique 2-0, mientras que el Atlético de Madrid empató 1-1 ante el Zenit de San Petersburgo y el Porto igualaba también a un gol con Viena. La Liga de Campeones se reanuda hoy miércoles y Real Madrid, Paris Saint-Germain y Manchester United pueden asegurar su clasificación. Y nos vamos al béisbol. Greg Maddux, Tom Glavine, Frank Thomas y el dominicano Moisés Alou aparecen entre los 19 nuevos candidatos en la boleta de ingreso al Salón de la Fama del Béisbol de Grandes Ligas. Mike Mussina, Hideo Nomo y el cubano-americano Luis González también aparecen por primera vez en la votación de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Estados Unidos, junto con candidatos de años anteriores que han sido marginados por sus vínculos con esteroides, como Barry Bonds, Roger Clemens, Mark McGwire, Sammy Sosa y el cubano Rafael Palmeiro. Los votantes son alrededor de 600 cronistas de béisbol que llevan al menos 10 años consecutivos en la asociación. Tienen hasta el 31 de diciembre para entregar sus votos y los resultados serán anunciados el 8 de enero. Si hay algún pelotero elegido, la ceremonia será el 24 de julio en Cooperstown. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima. Recuento deportivo. Y aquí tenemos otras informaciones. El servicio noticioso cubanet.org y a través de él la periodista independiente Yesmielena Mena está reportando que Alberto Pérez Oliva, recluso de la prisión Canaleta en Ciego de Ávila, dijo telefónicamente que la cárcel se encuentra en cuarentena por el incremento de reos infectados por cólera. Pérez Oliva informó que los internos Raúl Domínguez Rivera, Eric Castellanos Blanco, Daniel Rodríguez Ruiz, Ángel Pedro de León y Nelson Moreaba se encuentran graves en el hospital y que otros contagiados están en la enfermería de la penitenciaría.
Los presos se encuentran encerrados en cubículos para 6 personas, no son llevados al patio y reciben la comida servida en bandejas por debajo de las rejas. Solo una vez esta cárcel ha sido fumigada debido a esta situación. El nuevo Herald de Miami está reportando que en una decisión sorprendente, la misión diplomática castrista en Washington, D.C. anunció el martes que suspendía de inmediato los servicios consulares hasta nuevo aviso, por lo cual deja de emitir pasaportes y visas en los Estados Unidos para viajar a Cuba. Relacionado con esto, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que ha estado trabajando activamente con la sección de intereses de La Habana en Washington para identificar un nuevo banco que preste servicios a las misiones diplomáticas cubanas en los Estados Unidos. Bueno, y ahora recibimos aquí al reportero del barrio, Raúl García, que como cada día viene a traernos informaciones directamente desde territorio cubano. Adelante, Raúl. Saludos amigos, les habla Raúl García y aquí comenzamos otro programa de Reportero del Barrio, trayéndole las informaciones libre de censura y en las voces de los protagonistas directo desde Cuba. Comenzamos hoy con el activista Segundo Rey Cabrera desde Santi Espíritu informa de una protesta realizada por personas abandonadas en las calles sin hogar. Con esos detalles, Segundo, adelante, te escuchamos. Día Mundial de la No Violencia, alrededor de 10 personas que duermen en la calle, abandonados totalmente por el régimen cubano, que no les brinda ningún tipo de alojamiento, un asilo. En horas de la noche, en el Parque Serafín Sánchez, Valdivia, en la ciudad de Santi Espíritu, protestaron enérgicamente en contra del régimen cubano. Las protestas fueron: abajo Fidel, abajo la dictadura, abajo el hambre, tenemos hambre, necesitamos un lugar donde dormir, un lugar donde bañarnos. Esto trajo como consecuencia la brutal represión de la Policía Nacional, donde los arrestó, los golpeó, los condujo a la unidad de la policía. Cabe destacar que una de estas personas, según cuenta el activista Alberto Matienzo, se le partió una clavícula. Gracias, Segundo. Y ahora, amigos, establecemos comunicación con Delmides Fidalgo López desde Buenaventura, en Holguín, en el oriente del país. Nos trae los detalles de un plantón en solidaridad con el reclamo de varios activistas que exigen una sola moneda para los cubanos. Adelante, Delmides, te escuchamos. El Frente de Resistencia Orlando Zapata Tamayo en Buenaventura se inicia un plantón en horas de la tarde en apoyo a la petición que está haciendo activistas que se encuentran plantados en esta localidad municipal pidiendo que circule una sola moneda en Cuba. Nosotros pues estamos también plantándonos en este lugar para apoyar esta petición tan necesaria que necesita el pueblo cubano, como la eliminación de la doble moneda e instaurar una moneda en donde el pueblo cubano pueda acceder a todas las cosas que necesita para abastecer sus hogares. Gracias, Desmides. Y ahora, amigos, hablamos con Sara Marta Fonseca Quevedo, quien está de visita en la provincia de Villa Clara. Informa que ahí también ha realizado una vigilia y una protesta exigiendo la liberación de todos los presos políticos en la isla. Sara Marta, adelante, te escuchamos. Este día 26 de noviembre nos encontramos realizando una vigilia por la libertad plena sin destierro para todos los presos políticos en la calle 2, número 15 del Central Carlos Guariño, municipio de Santo Domingo, actual provincia de Villa Clara. Hemos colocado carteles que dicen: acuso a los hermanos Castro de terroristas y de asesinos de familias y menores. Condenamos actos de repudio, cese el terrorismo de Estado. Estamos exigiendo también la inmediata libertad de los presos políticos Marcelino Abreu Bonora e Iván Fernández de Pestre. ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! ¡Viva Cuba libre y democrática! ¡Viva! Gracias, Sara. Y amigos, concluye por hoy Reportero del Barrio. Muy pronto estaremos de regreso con más información directo desde Cuba, sin censura. Hasta la próxima, cuídense mucho. Fue Raúl García. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de 8 a 10 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra. Nos ponemos al día inmediatamente en cuanto a la escena internacional, eso a través de nuestro segmento Mirada al Mundo, que ya comienza. Una mirada al mundo.
Nueva muestra de intolerancia política en Venezuela. El líder de la oposición venezolana denunció agresión en su contra. A través de su cuenta en Twitter, Enrique Capriles indicó que un grupo de personas que no logró identificar trató de incendiar el automóvil en el que transitaba en la ciudad de Maracay, al oeste de Caracas. Además, la tarima en la que Capriles debía presidir un discurso de apoyo a los candidatos de la región para los comicios del próximo 8 de diciembre fue atacada con bombas Molotov por supuestos motorizados. Su cuenta en la red social Twitter fue el medio en el que Capriles hizo la grave denuncia y en el que calificó como fascistas del gobierno a los supuestos responsables del ataque. Trataron de incendiar la unidad donde nos trasladábamos en Maracay. Les pido más que nunca votar. A los fascistas corruptos del gobierno los vamos a vencer con la fuerza de millones de venezolanos cansados de este desastre. El ataque contra Capriles motivó un pronunciamiento del secretario general de la OEA. Desde México, José Miguel Insulza expresó su preocupación por el ánimo de confrontación que vive la sociedad venezolana. Instó a las principales fuerzas políticas a optar por el diálogo y no el insulto ni la violencia. Como jefe de campaña electoral opositora, Capriles ha acusado a Nicolás Maduro, a quien no reconoce como gobernante legítimo, de querer impedir que apoye a los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática, dificultando sus desplazamientos por el país. En Honduras, el Tribunal Supremo Electoral declara el triunfo del candidato oficialista a la presidencia Juan Orlando Hernández. Irreversible, así fue declarado el triunfo del candidato por el Partido Nacional, Juan Orlando Hernández. Con un escrutinio del 67% de las mesas, en primer lugar se ubica el oficialista con un 34,08%. Pese a que durante la jornada del lunes la opositora y candidata por el Partido Libertad y Refundación, Xiomara Castro, también se proclamó victoriosa en la contienda electoral, los números en el boletín indican que se ubica en el segundo lugar con un 28,92%. Sin embargo, la demora en la publicación de los resultados ha generado malestar entre los candidatos y la población. Por su parte, en las últimas declaraciones de Juan Orlando Hernández, afirmó que el triunfo no es algo negociable. El triunfo no se negocia, es la voluntad del pueblo. Washington desafía la nueva zona de defensa aérea establecida por Pekín en el mar de la China Oriental. Dos B-52 estadounidenses han sobrevolado las islas que se disputan China y Japón, un territorio que el gigante asiático incluyó la semana pasada en su nueva zona aérea defensiva. Las autoridades chinas han difundido un escueto comunicado en el que afirman haber vigilado e identificado los aparatos, pero no hablan de represalias. La flamante embajadora estadounidense en Japón, Caroline Kennedy, sí ha tenido palabras para China, a la que ha acusado de intentar cambiar el statu quo en el mar de la China Oriental e incrementar la tensión en la región. El contencioso sobre estas islas que controla Japón y llama Senkaku, Diaoyu para los chinos, viene de largo, pero se ha acentuado tras hacerse público que bajo sus aguas hay importantes reservas de hidrocarburos. Taiwán también reclama su soberanía. La semana que viene, el vicepresidente estadounidense hará una gira regional en la que se espera que aborde el conflicto con las autoridades de los países involucrados. Una mirada al mundo. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino. Cada vez que llega la fecha del 27 de noviembre, el alma cubana se estremece, aún la de los más insensibles, ante el recuerdo de aquel crimen infame. Infame es siempre arrancarle la vida a los que luchan por sus derechos o a aquellos que manifiestan de una forma o de otra su oposición ante determinada situación, pero lo es mucho más cuando aquellos que resultan asesinados son inocentes de todo crimen o aún personas que no tenían nada que ver directamente con los hechos que se le imputan. Y eso es lo más grave del crimen del 27 de noviembre de 1871. La comprobación de que los 8 estudiantes de medicina fueron fusilados por España bajo las exigencias, hay que reconocerlo, de los voluntarios cubanos traidores, sencillamente para escarmentar, para intimidar a los demás, al resto de los cubanos, de que enfrentarían duros castigos y dura represión si seguían intentando zafarse del yugo español. Y eso no es nada nuevo en la historia, pero sigue siendo repugnante, lo fue entonces y lo sigue siendo en el presente. Por escarmentar a los demás, por meter miedo a los demás,
es que fueron fusilados la gran mayoría de los cubanos de los primeros años de la revolución. Por tratar de meterle miedo a los demás, es que fue hundida una embarcación cargada con inocentes cubanos en la boca del río Canímar hace muchos años, y por escarmentar y meter miedo a los demás, es que ese crimen infame volvió a repetirse con el remolcador 13 de marzo en la boca de la bahía de La Habana en 1994. Así, a lo largo de la historia, lo que estamos viendo hoy, la represión contra las damas de blanco, contra los activistas de la oposición, la intimidación y los actos de repudio, busca lo mismo que buscaban los verdugos españoles: intimidar a los cubanos. ¿Quieres que te diga algo? A los españoles no les dio resultado. Al fin y al cabo, Cuba fue libre. A ningún tirano le ha dado resultado nunca, porque llega el día, y Cuba no será la excepción, en que aquellos que debieran ser víctimas del miedo se superan a él, se ponen de pie y mandan al carajo a la dictadura. Hasta aquí, amigos, esta edición de Recuento Informativo a través de Radio República. Este fin de semana es feriado en los Estados Unidos. El jueves se celebra el Día de Acción de Gracias aquí, y nos despedimos pues anunciándole que tendremos programación especial hasta el próximo fin de semana, y al mismo tiempo, haciendo nuestra esta hermosa tradición de Estados Unidos, les damos gracias de corazón a todos ustedes y les deseamos todas las bendiciones del mundo. Hasta la próxima edición y que Dios me los bendiga. Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.